Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en Zaruma tras los hundimientos que destruyeron varias viviendas. La Embajada de Estados Unidos notificó el retiro de la visa a 4 generales de policía. A contrarreloj trabajan las autoridades en la construcción de la variante de los oleoductos para volver a bombear petróleo. Autoridades y médicos preocupados por incrementos de contagios y decesos por COVID. Sicarios asesinan con un disparo en la cabeza a un niño de 5 años tras atacar a su tía y a su prima de 13 años que están heridas. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a esta emisión de Televistazo Estelar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó Zaruma ante la emergencia provocada por un profundo socavón que dejó sin bases a casas y edificios en pleno casco urbano. Cayeron simplemente. Algunas medidas fueron anunciadas durante este jueves, entre esas el estado de excepción y la renuncia del gobernador de la provincia. Zaruma se hunde. Bien, hacemos contacto con José Carlos Alvarado, que está allá en Zaruma. A ver, José Carlos, ¿qué nos comentas, qué nos cuentas? ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal, Alfonso y amigos televidentes? Así es, la declaratoria de estado de excepción por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, por 90 días aquí en el Cantón Zaruma, luego del socavón registrado la noche de este miércoles, en pleno casco urbano de la zona. El presidente vino acompañado de algunas autoridades nacionales y dio algunos detalles sobre las medidas que se implementarían para buscar una solución a esta problemática que ya viene desde hace algún tiempo en este cantón considerado patrimonio cultural del Ecuador desde 1990 y como veremos a continuación en el siguiente reporte. La emergencia en Zaruma provocó la movilización del presidente de la República al Cantón Orense la tarde de este jueves. Aquí mantuvo una reunión con los afectados del socavón, pero además declaró el estado de excepción por 90 días en la zona. Explicó que están buscando una solución al problema de la minería ilegal. De hacer un diagnóstico geofísico de la situación y poder luego encontrar las soluciones necesarias para devolver la tranquilidad y la seguridad al Cantón Zaruma. El mandatario estuvo acompañado de varias autoridades nacionales quienes expusieron algunos de los planteamientos que tienen para mitigar el riesgo. No es posible que a simple vista rellenemos este hueco que se produjo aquí, porque si se rellena, sin rellenar primero este socavón, no es la solución. Mañana puede repetirse el problema. Durante la jornada también hubo cambio de funcionarios. Francisco Vera dejó de ser gobernador de la provincia del Oro tras los incidentes con los damnificados y en su lugar estará el economista Fulton Serrano. Lasso prometió estar el 6 de enero de 2022 en Zaruma para dar seguimiento a las medidas. Y bueno, hoy se vivió también un drama por parte de los familiares o de las familias que, bueno, fueron evacuadas y también resultaron damnificadas por las casas colapsadas y también por la infraestructura comprometida por este socavón registrado durante la noche de este miércoles. Nuestro compañero Fabricio Lapo preparó un reporte sobre las incidencias que se dieron durante toda esta jornada. Fueron momentos de terror los que vivieron habitantes
habitantes de la ciudad de Zaruma en la provincia de El Oro. El enorme socavón registrado la noche de este miércoles dejó 2 viviendas destruidas y una más afectada en su infraestructura. Durante un recorrido esta mañana, evidenciamos que el panorama era desolador. Escombros de las casas y otros inmuebles con paredes agrietadas evidencian que persiste riesgo de que colapsen más viviendas patrimoniales. Al interior del socavón se visualiza un vehículo e incluso una bocamina, muestra de que se sigue realizando actividad minera en la zona. Por lo cual se procedió a evacuar una cantidad de personas que estaban alrededor de socavón por precaución. Y en esa misma acción fue la que permitió salvar a la gente después cuando colapsó el edificio. Técnicos de la Secretaría de Riesgos han determinado que el diámetro de este socavón es de 25 metros. Este nuevo hundimiento se registró a menos de 100 metros de donde ocurrió otro socavón hace 4 años que destruyó una institución educativa. En la zona, las 300 personas que fueron evacuadas trataban de sacar sus enseres con miedo que todo se hunda. Hay una ley, solo hay una ley, no se puede permitir, es prohibido la extracción minera y la explotación minera bajo el casco urbano. Y lamentablemente esto se venía a venir por la ambición de muchos. El COE cantonal solicitó que se suspenda toda actividad minera en la ciudad patrimonio hasta que se implementen controles eficientes. Lamentablemente esta situación de la minería ilegal tiene mucha cola, hay mucha gente que se ha prestado dentro de esta actividad para realizar esta actividad ilícita que perjudica al casco urbano de la ciudad. Las clases están suspendidas en ese cantón. El sector donde se registró el hundimiento permanece acordonado y con resguardo policial y militar. Son las incidencias de las últimas horas, Alfonso y amigos televidentes, pero continuaremos aquí en Zaruma en caso de que se generen más sucesos alrededor del socavón. Bueno, esta situación de Zaruma es producto de la mayor irresponsabilidad que hemos visto en el Ecuador. Que en Zaruma los mineros ilegales estaban socavando sus cimientos no era una novedad. Por décadas venían ocurriendo y esto en medio de la indiferencia de las autoridades. Por décadas, en varios gobiernos, nadie hacía nada por impedir estos hundimientos que ya venían sucediendo a vista y paciencia del país entero y que fueron denunciados por los medios de comunicación en varias oportunidades y por la comunidad zarumeña con altivos reclamos. Lo más reciente, vimos y mostramos cómo caía una escuela y otros edificios aledaños hace algún tiempo, no mucho. Ahora un hospital y viviendas y una ciudad patrimonial de larga historia destruyéndose, acabándose. Alguien debería pagar esta irresponsabilidad, pero con la cárcel. Ojalá algún día lo veamos. No bastan las reparaciones de último momento, de emergencia, ¿qué más queda? Hay que parar estas actividades mineras ilegales por siempre para que algo se conserve de la riqueza cultural y el valor histórico de Zaruma. Exigir indemnizaciones, sancionar la irresponsabilidad. Vamos a otros temas. El Ministerio de Energía estima que entre finales de año e inicio del 2021 se reanudará el bombeo de crudo por los oleoductos SOTE y OCP. Fabiola Santana informa que el impacto económico calculado hasta este momento es de $600 millones que el país no recibirá al momento. Los trabajos son contra el tiempo en el sector de San Luis, provincia de Napo, zona de impacto por la erosión regresiva del río Coca. El fin, retomar el transporte de crudo desde la Amazonía hasta la provincia de Esmeraldas. Según el Ministerio de Energía, la séptima variante del oleoducto público SOTE avanza en un 73% y estaría lista el 29 de diciembre.
mientras que para el oleoducto privado OCP se construye una variante temporal con el mismo trazado de la del Sote. Esta avanza en un 40% y se completaría la primera semana de 2022, lo que constituye una buena noticia para el flujo de caja estatal, según el exministro de Energía, Fernando Santos Albite. No es una pérdida en sí porque se va a recuperar este petróleo cuando se reinicie el bombeo, pero por supuesto afecta al flujo de caja del Estado. El poliducto Xuxufindi-Quito, que transporta combustibles, se culminaría antes. Su quinta variante de 2.5 kilómetros avanza en un 81% y estará operativa desde este domingo. Es una buena noticia porque el gas que utilizamos los ecuatorianos en una buena parte viene de la refinería de Xuxufindi. Reanudar el bombeo de crudo es prioridad para el gobierno nacional, que viene sufriendo un impacto económico calculado hasta el momento en $600 millones. Llegó a bajar de una producción de crudo de 480,000 barriles diarios a 175,000 el martes pasado. La Embajada de Estados Unidos revocó la visa de otros 3 generales de la Policía Nacional, con los que hasta el momento suman 4 oficiales. El gobierno señaló que se trata de una decisión soberana del Departamento de Estado de los Estados Unidos y pidió a la embajada que haga públicos los nombres. Paul Romero sigue el tema. La Embajada de Estados Unidos en el Ecuador notificó mediante correo electrónico la revocatoria de las visas de 3 generales de la Policía Nacional: Pablo Rodríguez, Edgar Correa y Paulo Terán. Este miércoles también por correo fue notificado el general Víctor Arauz sobre el retiro de su visa por la embajada estadounidense, por lo que hasta el momento son 4 los oficiales considerados por el Departamento de Estado inelegibles para obtener el documento diplomático. Ocurrió días después de las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick, quien dijo que en el Ecuador existen narcogenerales en la fuerza pública. El gobierno solicitó oficialmente los nombres de los involucrados. Sus declaraciones han sido declaraciones de carácter abierto, de manera que no ha especificado él nombres como tal vez debió hacerlo y no hacer una afirmación de carácter general. Los 4 generales a los que Estados Unidos retiró sus visas fueron cesados por el presidente Guillermo Lasso en agosto pasado al no cumplir la calificación de ascenso. Sin embargo, los oficiales lograron una acción de protección para su reintegro. En virtud de la ejecución de una sentencia dictada por la jueza Medina, y que en virtud de esa sentencia la institución está obligada a darle cumplimiento. Una vez que las visas americanas han sido retiradas a los oficiales, el gobierno analiza su situación interna en la policía. Los 4 oficiales siguen en funciones en la institución. El mando policial solicitó a la Contraloría que realice un examen especial a sus patrimonios y cuentas bancarias, tras lo dicho por el embajador de Estados Unidos de que existen narcogenerales en la fuerza pública. Aquí les presentamos las declaraciones entregadas al organismo de control de los 4 oficiales más antiguos de la institución. Tras el sismo institucional en la policía por las revelaciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, quien dijo que existen narcogenerales, el mando solicitó a la Contraloría que realice un examen especial a sus bienes y cuentas bancarias. Los exámenes o auditorías que sean necesarios de nuestras cuentas bancarias y bienes, es decir, de todos los oficiales que hemos ascendido a partir del año 2016. Todo servidor público está obligado por ley a presentar sus declaraciones patrimoniales juradas. Ingresamos a la página de la Contraloría para revisar las declaraciones del mando policial. Se trata de información pública y las últimas declaraciones corresponden a 2020. La general Tania Varela, comandante de policía, declaró entre inversiones, bienes muebles e inmuebles, $872,728 y como pasivos, $440,580. El segundo al mando es el general Carlos Cabrera, subcomandante de la policía. Registró inversiones, acciones, bienes muebles e inmuebles por $542,895. En pasivos reportó $11,901. El tercero en antigüedad es del general Byron Vallejo, director nacional de tecnologías. Declaró medios digitales, cuentas, bienes muebles e inmuebles por $253,943 y pasivos por $162,085.
El general Marco Villegas, director nacional financiero, registró cuentas, bienes muebles e inmuebles por $585.072 y pasivos por $224.840. El mando institucional está integrado por 19 generales, quienes presentaron su disponibilidad al presidente Guillermo Lasso tras las declaraciones del embajador estadounidense. En una segunda entrega presentaremos las declaraciones juradas de patrimonios superiores al $1.000.000. La Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional de Guayaquil serán las primeras que recorrerán los integrantes de la Comisión de Paz creada por el gobierno para un proceso de diálogo en las prisiones del país. William Young nos informa que los integrantes de este organismo tendrán 6 meses para lograr un proceso de pacificación. Ojalá. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto que le da vida a esta comisión con la que el gobierno intenta encaminar un anhelado proceso de paz en las cárceles. Y los objetivos están claros. Uno de los mayores propósitos es poner fin a las mafias que dominan las cárceles, propiciando la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social. Esta comisión de pacificación tendrá 6 meses para entregar resultados y recomendaciones de cómo lograr una tregua con las mafias que dominan las prisiones. Son 9 comisionados, 2 de ellos extranjeros, una socióloga colombiana y un sacerdote puertorriqueño. Muchas de las cosas que están ocurriendo en los centros penitenciarios son síntomas, no son el problema. Queremos resolverlo, pero queremos llegar a la raíz del asunto. La activista Nelsa Curbelo es otra de las integrantes. Adelantó que la prioridad es conocer lo que ocurre dentro del complejo carcelario de Guayaquil, el más violento del país. Procurar la pacificación en las cárceles, que la gente no se siga matando y parar. Esperamos tener una tregua, como decía antes, una moratoria de la violencia y a partir de ahí empezar a construir. Y que ya han tenido acercamientos con varios grupos de reos de la penitenciaría y de la cárcel de Cotopaxi. Además, en el primer trimestre de 2022 estaría listo un censo para conocer detalles reales de todos los recluidos a escala nacional. Revés judicial para Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó la apelación de Fiscalía y los llamó a juicio por posible delincuencia organizada en la negociación de pruebas COVID durante la pandemia. Fabiola Santana accedió a unos audios periciados que constan en este proceso. Miércoles, un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó la apelación de la fiscal Lidia Saravia y los llamó a juicio por posible delincuencia organizada. Esto por el caso de la negociación de 21.000 pruebas COVID durante la emergencia sanitaria. La fiscal sostuvo que el juez Giovanni Freire no valoró correctamente más de 60 elementos de pruebas con los que sustentó su acusación. Tenemos extracciones de información de teléfonos celulares, tenemos pericias de cotejamiento y también todo esto coincide con la cooperación eficaz de un testigo protegido. Se refiere a audios, videos y fotos supuestamente grabados por Shaida Han, uno de 2 israelíes procesados y que fue asesinado en prisión. Según pericias, Abdalá y Jacobo le pedían que cambie su versión y no firme acuerdos de colaboración con Fiscalía. Los primeros audios se filtraron el año pasado y ahora unos nuevos en los que Abdalá le ofrecería seguridad en la cárcel. Cuando vaya la gente de la Peñi, cuando vayan de parte de Abdalá Bucaram, ya sabrás que ahí vas a tener la seguridad. Y establecen un código. Vamos a decir Yolanda. Está bien. Paisano, Maxim Mazare. Que traducido del turco significa masacre masiva. El israelí luego le reclamó porque usando ese código, según él, intentaron atentar contra su vida. La última vez hablamos, tú me mandaste eso a abogado, llegó el abogado, yo habló con él, yo hablo después con tu hijo, yo sentí como es una trampa, quería matarme. Tenía un balacera en 5 minutos después del abogado. En toda la gente corrió aquí, la gente y usó la código tú me dijiste a mí. Esas balaceras son comunes en la prisión y son ordenadas desde el Ministerio de Gobierno.
Hermano, la última balacera tuvo aquí, sin un año atrás. La gente usó la balacera y usó la código de nosotros tiene. ¿Cómo ellos sabían ese código? ¿Cómo lo saben? El abogado de Abdalá Bucaram desestimó el audio y rechazó la pericia. Si yo no autorizo la toma de muestra, perfecto. No puede usted coger de un medio de comunicación o de un canal virtual la voz para compararla. ¿Por qué? Porque tiene que ser de fuente directa. Junto a los Bucaram irán a juicio el israelí que sobrevivió y uno de 3 agentes metropolitanos de tránsito que no se sometió al procedimiento abreviado. Los agentes escoltaron a los extranjeros para movilizarse en pleno estado de excepción. Un lamentable hecho violento indigna a los habitantes de la cooperativa Voluntad de Dios en el norte de Guayaquil. Como ya decíamos, ahí ocurrió una balacera donde un niño de 5 años fue asesinado tras recibir un impacto de bala en su cabeza. Su prima de 13 años y su tía también resultaron heridas. Diego Cuenca con la crónica. Criminalística recogió 7 restos de balas que quedaron esparcidas en el piso, donde cayeron heridas 3 personas, víctimas de una balacera que ocurrió la noche del miércoles en el norte de Guayaquil. El ataque sucedió cuando 2 sujetos en moto llegaron al sitio. Uno de ellos se bajó y empezó a disparar contra una mujer de 41 años. Junto a ella estaban 2 menores de edad, una de 13 años y otro de 5, quien recibió un impacto en su cabeza. En ese momento el sicario huyó en un auto. Y lamentablemente a la 1 de la mañana aproximadamente fallece producto de la gravedad de las lesiones el niño. El fallecido es el pequeño Dorian Pinargote, de 5 años, que vivía en la cooperativa Voluntad de Dios. En los habitantes de ese barrio hay consternación y temor. Ellos prefirieron guardar silencio, mientras su prima Anaí, de 13 años, se recupera en un hospital, junto a su tía, que en el 2015 había sido detenida por tráfico y tenencia de drogas. Esta señora se dedicaba al expendio de drogas en el sector, era muy conocida, y las hipótesis que estamos manejando conforme la información que hemos recibido es que se trató un ajuste de cuentas. La balacera se reportó en esa vivienda donde funcionaba un local de comida. El lugar servía como fachada, expendía alimentos. Sin embargo, de la información que hemos levantado, en este lugar se expendía sustancias sujetas a fiscalización. En el sector no hay cámaras de seguridad que permitan identificar a los criminales que mataron al niño. Y ahora revisemos algunos de los hechos violentos en los que menores de edad han fallecido o quedaron heridos en lo que va de este año. Los casos han ocurrido en varias ciudades del país. Qué pena. Como acabamos de ver en este reportaje, anoche un niño de 5 años falleció tras recibir un impacto de bala en su cabeza en la cooperativa Voluntad de Dios en Guayaquil. Y este lunes 13 de diciembre, otro incidente lamentable en la parroquia Pozorja. Un menor de 12 años murió con un disparo en el cuello. El 25 de noviembre, un niño de 9 años murió tras recibir un disparo en el pecho en el cantón Santa Ana, en Manabí, tras un ataque armado contra un hombre que conversaba con su tío. Y asimismo, en Guayaquil, el 8 de noviembre, un niño de 2 años murió baleado junto a su padre en el sector de Mucholote, noroeste de Guayaquil. El siguiente hecho, y que conmocionó al país, fue la muerte de un niño de 11 años dentro de una heladería durante un asalto. Ocurrió la noche del domingo 17 de octubre, en el barrio Centenario, en el sur del puerto principal. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. La policía capturó a un asesino en serie en la provincia de Orellana. La detención ocurre luego que los agentes encontraran a sus víctimas enterradas en una zona selvática del oriente. Diego Cuenca nos informa que el acusado es un hombre de 34 años que ahora está en prisión. Fueron los agentes de la Dirección de Muertes Violentas de la policía quienes hallaron los cadáveres de 3 personas asesinadas bajo la misma modalidad. Los cuerpos estaban enterrados. Las víctimas son hombres entre 30 a 58 años.
a quienes los mataron en diferentes meses de este 2021. Fabián Machoa Tapuy desapareció el 1 de junio y su cadáver fue encontrado el 17 de julio. José Espinosa Garrido fue visto por última vez el 6 de junio y su cuerpo apareció el 10 de junio. El tercer fallecido es Luis Pardo Sánchez, que desapareció el 4 de julio y sus restos hallados el 17 de julio. El autor de estos crímenes sería Fabricio Eloy, quien no registra antecedentes penales. Se trataría de un asesino en serie que fue capturado por la policía en la parroquia de Ayuma, en Orellana. Existe una fantasía en su psiquis y esto lo motiva cada vez que la persona desea o deseaba cometer algún evento de estas características. Según las investigaciones, el sujeto habría sepultado a los 3 hombres en una zona selvática de esa provincia amazónica. Además, el implicado engañaba a sus víctimas, ofreciéndoles trabajo en haciendas, para luego llevárselas hasta un sector alejado donde cometió los crímenes. Tenían cierto vínculo de amistad y de conocidos netamente, entonces a él se le hacía fácil el poder entablar una relación y poder ofrecer el engaño que él tenía, que era el de ofrecer trabajo a sus víctimas. Ahora el acusado tiene prisión preventiva y está recluido en una cárcel de Tena. Los temas del COVID. La tendencia al crecimiento en casos de COVID-19 preocupa a los especialistas, quienes creen que la situación puede empeorar y poner en riesgo al sistema sanitario si la variante Omicron del coronavirus impacta y se propaga en el país. Las muertes por COVID-19 han crecido en un 267% en los últimos 15 días. Francisco Garcés con las cifras. El gobierno y los médicos especialistas concuerdan en que aún no hay un rebrote ni un pico de casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, el crecimiento de contagios es sostenido. La preocupación es que el crecimiento sea mucho mayor en caso de que en las próximas semanas exista un impacto de la variante Omicron en el Ecuador. Pero por lo pronto las cifras ya alarman, sobre todo la de fallecidos, pues en el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre fueron 180 los decesos, mientras que desde el 15 de noviembre a la fecha fueron 482 los fallecidos. Esto representa un incremento del 267% en los últimos 30 días. También en el mismo periodo hubo 10.665 nuevos casos, ubicando la cifra total en 533.457 contagios de COVID-19. Los datos alertan una vez más a los médicos que creen que las medidas hasta el momento tomadas por las autoridades no son eficaces para el control de la pandemia. Que se disminuya el aforo en el transporte público por lo menos al 50%, se aumenten las frecuencias, que se disminuya el aforo en los centros comerciales, en los lugares de diversión. El riesgo que ven los especialistas es que el aumento de casos sea más marcado cuando se conozca el efecto de las fiestas navideñas y de fin de año, y si a este se le suma la posibilidad de que la variante Omicron empiece a circular en el país, lo cual podría poner en problemas a los hospitales. Es que entre el 15 de octubre y 15 de noviembre en los hospitales públicos estaban ocupadas el 11% de las camas de hospitalización y el 53% de las de cuidados intensivos. Pero desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre se ocupó el 18% de las camas de hospitalización y el 67% de las UCI. Los médicos piden entonces la colaboración ciudadana. La mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de las manos son las únicas medidas que la cual al ser humano le va a evitar que se transmita. El COE Nacional evalúa diariamente la situación después de que en el país ya se detectó el primer caso de la variante Omicron, que según las autoridades aún no circula de manera comunitaria. Las autoridades de la SUAY están en alerta ante el incremento de casos de COVID-19. Esta semana se abrió la sala de cuidados intensivos del IES para pacientes con coronavirus, luego de estar cerrada por 4 meses. La gobernación de la SUAY afirma estar preparada para controlar la ejecución de las resoluciones del COE.
En la provincia de La Suay, las autoridades están en alerta por el incremento de casos de COVID-19. Más o menos un mes estábamos con aproximadamente 35 a 45 casos semanales en la coordinación zonal 6. Actualmente el número de casos se ha elevado sobre el 100. La capital azuaya alcanza un porcentaje de vacunados que ronda el 80% en primeras y segundas dosis, pero para el refuerzo la gente no aparece. Aquí estamos bordeando el 8%, que es un dato bastante bajo y llamativo. El incremento en el número de contagios es algo que preocupa, pero afirman que están preparados para ello. Al momento tienen 6 pacientes en cuidados intensivos. La capacidad es de 12. Y si se requieren más camas, están listos para responder. Tenemos un plan de contingencia en el 4º piso, en donde tenemos las instalaciones de los gases medicinales, la infraestructura, para poder ampliarnos por habitaciones. Las resoluciones del COE Nacional ante la presencia de la variante Omicron en el país serán acatadas por la gobernación, que tiene todo un equipo en territorio para ejecutar esas disposiciones. Estamos muy alertas a través de la Intendencia de Policía, el Ministerio de Salud y todas las instituciones del Ejecutivo para que se pueda garantizar la seguridad, la bioseguridad en todas las actividades que se realicen en el día a día. Los eventos sociales, religiosos y culturales masivos están suspendidos y al mismo tiempo se exhorta a la población para que continúen acudiendo a los puntos de vacunación y reduzcan la posibilidad de tener un cuadro crítico en caso de contagio. Desde las 8 de la mañana de este jueves empezaron a circular los transportistas de carga internacional por el puente Rumichaca en Carchi. Esto tras la firma del plan piloto entre las autoridades de Ecuador y Colombia. Paola Andrade amplía desde la frontera norte. La ejecución de la primera fase para la reapertura del puente internacional de Rumichaca inició. Desde la mañana de este jueves, los conductores de transporte de carga empezaron a cruzar la frontera e ingresaron a Colombia con la mercadería, esta vez sin hacer cambio de chofer. Antes de continuar su ruta deben hacer un registro previo en la página de migración y presentar su cédula y carnet de vacunación. Me pidieron el manifiesto de carga internacional, el carnet de vacunas y la cédula. Pero había desconocimiento del proceso entre algunos transportistas, quienes no pudieron llegar a su destino. Mucho problema para poder cruzar el puente acá. Simplemente su licencia y la vacuna. La Asociación de Transporte Pesado de Carchi estima que este jueves cerca de 200 vehículos crucen hasta el vecino país. Las empresas de transporte iniciarán con un proceso de socialización para que todos los conductores cumplan los requerimientos. El desconocimiento, no se ha socializado el tema, entonces al inicio igual están entregando los vehículos a conductores ecuatorianos por desconocimiento. El único trámite que realmente se está exigiendo es el checking list tanto de Ecuador como de Colombia. Luego de 30 días, las autoridades de Ecuador y Colombia evaluarán esta primera fase y según los resultados obtenidos se avanzaría a la segunda etapa que implica el paso peatonal. Continuamos. Tras el anuncio del incremento del salario básico unificado en $25 para el año 2022, dos analistas económicos consideran que este aumento no aportaría a la reactivación laboral en Ecuador. Afirman que se necesitan cambios estructurales en la economía nacional para generar más productividad y así más contratación y empleo adecuado. Juan Carlos Aisprúa sigue el tema. Tanto trabajadores como empleadores tienen opiniones divididas sobre el anuncio del alza del salario básico para 2022. Pero más allá de las posturas, analistas creen que esos $25 adicionales no influirían en la tan anhelada generación de empleo. ¿Por qué? La economía responde a realidades. Necesitamos un círculo virtuoso en la economía. Generar más confianza para que exista más empleo, más productividad, más competitividad. Los datos del Instituto de Estadística y Censos, INEC, siguen reflejando la delicada situación en el ámbito laboral de Ecuador. Si bien el desempleo se redujo y pasó del 5,8% al 4,6% en el último año, son más las personas que aún no tienen un trabajo formal con empleo adecuado. 2.680.000 personas, mientras que sin empleo adecuado, 5.700.000 personas. A la final, este aumento va a repercutir en el costo. Y el costo, ¿quién asume al final del día? Asume el consumidor, ¿no es cierto? Un par de zapatos que estaba costando alrededor de $40, un calzado elaborado en Ambato.
hoy va a costar $45. Así de fácil, ¿no es cierto? Y que si bien el incremento de $25 representaría un beneficio, dicen los expertos que será solo para quienes tienen un empleo adecuado y ganan el salario básico. Pero se resta la posibilidad, se cierran las puertas a que se incorporen más personas al mercado laboral. Y lo que necesita la economía es dinamización, o sea, que cada vez exista más inclusión laboral. Con todas las reformas que están este rato perjudicando al sector productivo y a la población en general, la política del señor presidente de la República, con el mayor de los respetos, no es la más apropiada para el momento preciso que pasa el país. Ambos coinciden en que también se requiere de una reforma laboral integral para el próximo año, que genere la posibilidad de más contrataciones en el sector privado, aunque están conscientes del costo político para el gobierno de Lasso. Últimas resoluciones de la Asamblea. Llamadas comerciales y de finanzas tendrán un horario definido. Si le hacen cobros sin su autorización, las instituciones financieras deberán devolverlos en 3 días. Son, entre otras, por cierto, las normas que aprobó la Asamblea antes de irse de vacancia desde este jueves. Nos informa Patricio Díaz. Desde este jueves, los legisladores y sus equipos se fueron de vacancia hasta enero. Pero antes aprobaron la ley de defensa de los clientes ante posibles cobros indebidos en el sistema financiero. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que si a usted le debitaron de su cuenta un rubro por algún servicio que nunca autorizó, la institución financiera deberá devolver esos recursos en 3 días y hasta con intereses. La única forma de que le puedan hacer un débito de su cuenta es con la autorización expresa. Ya no vamos a tener aquellas sorpresas de que nos encontramos sin nuestros recursos porque nos han estado debitando incluso productos o servicios no necesariamente financieros. La norma regula hasta el tamaño de la letra en la que se deben realizar los contratos en el sistema financiero, no menos de 10 puntos. Todo reclamo deberá tener respuesta en 10 días. Y deberá ser visible el contacto con el defensor del cliente en cada entidad. Justamente lo que se trata de hacer es que la brecha que puede dilatar cualquier trámite se acorte y esto tenga mayor dinamismo justamente para satisfacer las necesidades del cliente. El proyecto regula también otros temas, por ejemplo, las llamadas comerciales o sobre finanzas. Solo podrán ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, no fines de semana ni feriados. Los números tienen que ser identificables. Justamente para que no pueda causar algún tipo de malestar. Los saldos de la telefonía celular serán acumulables. No se podrían perder esos beneficios que fueron otorgados y por los cuales ya fueron pagados por parte del cliente. El texto va a manos del presidente de la República para su aprobación definitiva o sus observaciones a través de un veto. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, remitió una carta al presidente Guillermo Lasso solicitándole una reunión para tratar temas urgentes de la ciudad. Entre ellos están asuntos relativos a la conectividad terrestre y aérea, la deuda del gobierno en asignaciones y el compromiso presidencial de asumir la deuda del tranvía. Que después de esperar por algún tiempo se decidió a escribir una carta, cuenta el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Una carta al presidente de la República en donde se le pide resolución urgente a los problemas de conectividad terrestre y aérea que tiene Cuenca, entre otros. La realidad que vive Cuenca, que vive la provincia de la Azuay e incluso la región austral, sigue siendo de un completo abandono. Entre los pedidos está el que se cumpla con el compromiso del presidente de asumir la deuda que tiene la ciudad por la construcción del tranvía. La deuda que se tiene con el gobierno francés a través de Natixis está prevista a 10 años, cuotas semestrales, es decir, 20. Los cuencanos ya hemos pagado 4 de esas 20 cuotas. Ahora, a finales de este mes de diciembre, el gobierno debería asumir ya, como parte del compromiso del señor presidente para con el pueblo cuencano, esa siguiente cuota. Cada cuota es de $2.600.000. Pero eso no es todo. Al igual que a otros municipios del país, a Cuenca le deben dinero por concepto de devolución del IVA y de equidad territorial. Hablamos de algo más de $11 millones. Que lo han intentado todo, dice el alcalde, pero que no han tenido respuesta. Por ello, esperan conversar con el presidente y con sus ministros. Él propuso como fecha tentativa el 20 de diciembre.
Seguimos con más noticias. En Guayaquil, la policía desarticuló una banda dedicada al robo de vehículos que eran comercializados posteriormente. Asimismo, en Durán, los agentes decomisaron un arma de fuego, 2 carros y detuvieron a 3 personas. Nos cuenta Bessie Granja. La policía desarticuló en Guayaquil una banda dedicada al robo de vehículos. 4 personas fueron detenidas, a quienes se les decomisaron celulares, un arma de fuego y 2 carros. Los uniformados detallaron cómo lograron la captura de los antisociales. Estaban queriendo comercializar el vehículo robado. Los otros que llegaban a hacer el intercambio del vehículo, al ver la presencia de los agentes nuestros de la policía, comenzaron a evadirlos. En lo que va del año se logró recuperar más de 1.500 vehículos robados en Guayaquil. Sin embargo, hay una dificultad. Tenemos 19 bandas desarticuladas de robo de vehículos, pero nuevamente vuelven a salir en libertad. En Durán también las autoridades detuvieron a 3 sujetos quienes serían integrantes de una organización dedicada al robo de personas y de carros. Este tractor fue sustraído en la zona rural de Yaguachi a un agricultor. La víctima pidió ayuda a los agentes. De acuerdo a la información que se tiene es que ingresaron personas de manera violenta a su propiedad, de donde ellos se sustraen este tractor tipo canguro. La denuncia oportuna permite de que las unidades en territorio logren identificar el vehículo mientras se lo trasladaba encima de una plataforma. Según las autoridades policiales, 2 de los 3 detenidos tienen antecedentes penales por tenencia ilegal de droga. Al momento de la detención, los sospechosos portaban un arma de fuego con varias municiones. Para finalizar, les contamos una alegre noticia, pues hoy se inició en Guayaquil el programa Puerto de Luz. Este es un espectáculo navideño que consiste en 9 instalaciones de luces en edificios icónicos del centro de la ciudad, como la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced, la Torre Morisca, entre otros, donde se exhibirán o se harán proyecciones de mapping con imágenes de la Navidad. Las familias podrán disfrutar de este colorido show y presentaciones musicales desde hoy hasta el próximo domingo. Las autoridades de tránsito facilitarán el recorrido de los visitantes por las avenidas. Qué bonito, Guayaquil se viste de Navidad. Qué bien esta decisión tomada por los organizadores. Felicitaciones. Nos despedimos, muchísimas gracias. Mañana volvemos en Televistazo. Buenas noches.